Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Bien, perfecto. Vamos a, mientras espero a ver si alguien más se suma, a hacer algunas aclaraciones. Eh, Cuando yo históricamente utilicé el Meet, no había restricción en cuanto al tiempo. Sí me dijeron de qué hay en cuanto a la cantidad de personas que puedan entrar, pero el nuestro no es un grupo numeroso. ¿Alguien sabe si esto tiene restricciones en cuanto a tiempo? Si la videollamada se corta o... ¿No? Creo que no, profe, solo el Zoom creo que tiene 40 minutos. El Zoom sí eran 40 minutos, pero me dijeron que Meet también había empezado a... Bueno, por las dudas, porque dice que a la hora más o menos se corta. Si es así, yo no sé si se puede volver a entrar a la misma o... Creo que es una hora. Límite de una hora tiene. Bien, ¿y se puede volver a entrar a la misma o no? A la misma no sé. Bueno, porque ahí está el tema. Yo le pasé un Meet, un enlace. O sea, no saben si yo puedo usar esta para la segunda parte de la materia. Hay que estar No, la verdad que haciendo no. una sala por cada... Claro, Bueno, por... de todas maneras, para la segunda parte voy a estar complicado porque la facultad puso una reunión presencial a las 6:30 de la tarde. Así que no sé cuánto dura. De última los mantengo informados en el grupo a ver si es que me demoro. Ustedes me habían dicho que no habían visto bien los primeros prácticos, ¿era así? ¿Y esos primeros prácticos cuáles eran? ¿El uno, el 2, los dos? Los dos, profe. ¿Los dos? ¿Ninguno habían visto? No, profe. O sea, la profesora nos agarraba y nos mandaba los prácticos resueltos y si teníamos alguna duda, que miremos ahí, nos decía. Bueno, porque sí, para mí, o sea, tampoco es que son prácticos tan sofisticados, porque básicamente les pide que vayan, lean y transcriban lo que... Por ejemplo, responda a las siguientes preguntas. ¿Qué entiende por organización y qué elementos la componen? Yo supongo que con esa no tienen problema. Eso es ir, buscar en la teoría y transcribir cómo se clasifican las organizaciones. Ustedes están viendo la pantalla que estoy compartiendo, ¿no? Sí, profe. ¿La ven bien? Bien, clasificación de las organizaciones, según sus fines, según el tamaño, según la actividad. ¿Con alguna de esas tienen problema? No, profe. No. Bien. Después les dice, completar los casilleros con ejemplos que correspondan a cada uno de los tipos de organizaciones indicados en el cuadro. Menciona algunos ejemplos, puede haber muchos más, eso dice la solución sugerida. Tipo organización comercial, mencionó Coca-Cola. Pongan la empresa comercial que se les ocurra ahí. Industrial, Quilmes. Eh, Algún taller que conozcan. Pero vamos a suponer de que quieren poner uno más conocido. Indunor. ¿Sí? Reposar, que es una de las marcas de colchón, que son Sí, marcas nacionales. con toda la primera parte esa no había ni un problema, profe.
Ah, bueno, Era más con la parte final o algunos puntos de la mitad que no estaban muy a la vista, no estaban muy intuitivos. bueno, ahí vamos entonces. Esperen porque cada vez yo voy al Word y cada vez que me suena la alarma de que alguien quiere entrar, tengo que volver a admitir. Entonces, propietario y empresario no son siempre la misma persona en la misma empresa. El propietario es el dueño y el empresario es el que organiza, el que toma las decisiones, que muchas veces no coinciden. Obviamente que estamos hablando de empresas ya de un determinado tamaño como para justificar profesionalizar la toma de decisiones. Los que administran y dirigen una determinada entidad se denominan empresarios. Los que aportan capital a una determinada entidad se denominan dueños, socios, propietarios. Luego les decía, las actividades operativas básicas que solo efectúan las empresas comerciales son 4: comprar, vender, cobrar, pagar. Porque ahí se hace una distinción. Cada vez que yo compro no necesariamente pago. No quiere decir de que no lo voy a pagar. Se dice de que no necesariamente coinciden en cuanto al momento. ¿Por qué? Porque yo puedo comprar financiado. Lo mismo a la hora de vender. Yo puedo vender, pero no cobrar en ese momento. Esa es la financiación que yo otorgo a mis clientes. Y una quinta actividad básica que solo llevan a cabo las empresas industriales, ¿sí? Que es producir, elaborar. Después les dice clasificar los recursos según la relación con la actividad principal. Profe, yo hoy no entendí por qué no entraba en la parte de gestionar stock o algo de eso en las operaciones básicas. Porque a lo mejor hay empresas que no tienen stock. Si comercializan, como... No, porque vos podés estar prestando un servicio y a lo mejor no necesitas stock. El, Pero cuando uno dice comercial, ¿no se refiere a vender algo que no sea un servicio? ¿O no, una comercial puede ser servicio? las empresas más arriba que vos viste figuraban comercial, industrial, de servicio, financiera. Todas son con fines de lucro. Hay muchas que trabajan que no tienen stock. Entonces no es una actividad común a todas. Claro, pero veo que ahí separa la de servicios con la comercial. No, ahí separan las comerciales de las industriales. Entonces muchas veces vos a lo mejor la mercadería que tenés la podés tener en consignación también. No es tuya. Y es una empresa comercial. Claro. ¿Entendés? O sea, no necesariamente es una actividad común. Hay sistemas, los japoneses fueron líderes en, en haber inventado y desarrollado de una manera bastante eficiente el sistema de justo a tiempo. Precisamente, ¿qué está tratando de evitar con eso? Inventarios. Entonces está calzado el momento en el que el proveedor me abastece sin que a mí me provoque parates en la actividad. Obviamente que estamos hablando de una cultura que funciona, que trabaja de una manera bastante diferente a la nuestra. ¿Entienden? Entonces ahí, de último, ustedes pueden decir, eso también es gestionar. Pasa que es gestionar, trabajar sin. Sería válido. Pero no todas las empresas tal vez tengan inventarios que administrar. Después les decía, clasificar los recursos según la relación con la actividad principal. Les dice un mostrador para la venta. Ustedes pueden tener un taller. ¿Y qué tienen como recurso relacionado con la actividad principal? Un autoelevador. ¿Sí? Según la naturaleza pueden ser bienes, pueden ser derechos, según el grado de permanencia, rápida movilidad
y si es permanente es el inmueble. Además del dinero que figura ahí de rápida movilidad, ¿se acuerdan cuando vimos capital de trabajo? Bueno, esos son de rápida movilidad. Ustedes pueden tener repuestos. Y esos repuestos ustedes lo van a convertir en efectivo en un periodo de tiempo relativamente rápido. ¿Qué se llama relativamente rápido? Dentro del año. Y según la situación jurídica puede ser propio o puede ser ajeno. Después acá les pedía ejemplos, digamos, en base a una empresa que se vinculen, digamos, con lo que hacen ustedes y que describan las actividades operativas básicas que realizan. Y después, obviamente, nuevamente, recursos necesarios de rápida movilidad y de carácter permanente, materiales e inmateriales. Vamos a mencionar rápido. Eh, no sé, pongo como ejemplo un taller. ¿Qué recursos tendrían de rápida movilidad? ¿La grasa o no? Sí, lubricantes, ¿qué más? Repuestos, sí. Miren que yo no voy a estar muy pendiente del chat, porque tengo que estar en pantallas distintas. Me resulta mucho más fácil si ustedes hablan. Las herramientas que serían en un taller, no la maquinaria puntualmente, sino las herramientas. Una llave, por ejemplo, para aflojar bulones de la rueda. ¿Sí? Un destornillador, una llave inglesa. ¿Qué ¿De son? carácter permanente puede ser, profe? Exacto, de carácter permanente. ¿Por qué? Porque se supone que ustedes no están cambiando herramientas relativamente rápido. Si compraron herramientas de buena calidad, no se van a romper. Y aparte, a lo que nosotros hacemos referencia con la rápida movilidad, no es así se rompen o no, sino así se convierten en efectivo. Es decir, si nosotros las damos de baja porque las vendemos. Entonces, un autoelevador, una máquina con la que, no sé, hacen alineación de neumáticos, que no sé cómo se llama esa máquina. Eso es algo que ustedes esperan renovar frecuentemente y no tan rápido. Al menos no es esa la idea. La idea es sacarle el jugo aprovechándolo. Se llama valor de utilización económica, es decir, el servicio que me presta para que yo pueda desenvolver mi actividad. En cambio, ustedes dicen, la grasa sí es de rápida movilidad. ¿Por qué? Porque cuando se desarma y ya que estás, aprovechás, digamos, y renovás, le cambiás eso por ejemplo, a las ruedas. Obviamente que no se regala, va incluido en el precio del servicio que después le pasan. Profe, ¿cuál es la diferencia entre materiales y rápida movilidad? Eh, lo que pasa es que los materiales hacen referencia a algo físico y los inmateriales a algo inmaterial. Son distintas clasificaciones. Lo viste ahí arriba. No, no, rápida movilidad y materiales. Por eso, son distintas clasificaciones. Rápida movilidad y permanente es según el grado de permanencia, ¿sí? Y el otro es según su naturaleza. ¿Ok?
que van a ser los bienes y los derechos. Entonces, ¿qué van a tener como inmaterial? A creencias. ¿Sí? Materiales van a ser los repuestos que tenemos en existencia, las máquinas que tenemos en existencia, las herramientas. Inmateriales, los derechos a cobrar por trabajos efectuados y que todavía no nos pagaron. Profe, entonces ahí, por ejemplo, un solo ítem podría entrar en ambas categorías. Por ejemplo, una herramienta entra en rápida movilidad y entra en materiales también. Exacto, porque están analizando desde dos perspectivas distintas. Ah, claro. Sí. ¿Y cuál es el fin entonces, profe, de poner materiales, carácter permanente y rápida movilidad si materiales podría ser cualquiera de las dos que están arriba? Y que estén atentos, digamos, a ver qué se le pide. Porque en el examen te puede pedir el criterio de clasificación por cualquiera. Y acorde a la clasificación precisa que te pide, vos tenés que saber clasificar. Vos no podés tirar un ejemplo y decir, yo lo clasifico a esto según esto, esto. No, sí, está bien, bárbaro. Pero responde a mi pregunta. Profe, una pregunta. Sí, Los logos de la empresa y el nombre, ¿esas son cosas inmateriales que también entran ahí, no? exacto. En la medida en que la empresa va adquiriendo un determinado tamaño, sí. Que se suele llamar de manera genérica, cuando la empresa no es tan grande, se llama la llave del negocio. Muchas veces cuando venden la llave del negocio, no están vendiendo únicamente el inventario de bienes que tienen. Ustedes van, hacen una inspección, se toman un día, dos, hacen un inventario. Empiezan a contar artículo por artículo qué hay. Evalúan. Pero hay otros bienes que son inmateriales, como puede ser la ubicación. El prestigio que pueda tener la empresa también podría ser inmaterial. Exacto. El buen nombre que tenga en la sociedad, es decir, cómo lo valora, es un bien inmaterial. Que por ahí, o sea, cuesta más, obviamente, ponerle un valor, pero forma parte del valor. La ubicación, no es lo mismo ubicarme en una calle transitada, en una avenida, que en un callejón que no tiene salida. Todo depende del rubro también. Hay lugares donde a lo mejor el cliente no va porque es difícil estacionar. Y en el otro, por ejemplo, tiene condiciones más cómodas para estacionar. Y no estoy hablando de que necesariamente tenga una playa de estacionamiento, ¿eh? Depende, como les digo, de la ubicación. Un ejemplo real que yo tengo de eso es, por ejemplo, la empresa logística Andreani. Cuando yo tenía una planta para retirar por Belgrano y Tucumán, una cosa así, que era incomodísimo porque no se podía estacionar nunca, nunca había estacionamiento. Y eso le terminó perjudicando, yo terminando moviéndose a Avenida Independencia, donde había, supongo que también la logística para los camiones era mucho más sencilla. Eh, Sí, pero era, por ejemplo, esa era la queja constante de todos los que íbamos ahí, que no podíamos estacionar cerca, o sea, teníamos que dejar el auto en doble fila, los que tenían auto, exacto. o demás para retirar un paquete, digamos, entonces era complicadísimo. Sí. Pasa muchas veces, qué sé yo, las empresas distribuidoras de bebida, de mercadería, etcétera, no se ubican en el centro. Una distribuidora de gas. No, porque sabe que es un trastorno, una molestia cada vez que tienen que venir los camiones, maniobrar, meterse, descargar. Y no, tenés que ir buscando una zona más bien alejada que sea relativamente fácil acceder al centro, pero no estar exactamente en el centro. Supongo que por eso tampoco hay tantos corralones en el centro de, o sea, que lo más incómodo del mundo, digamos, tener. Sí, sí. O vos podés tener una sucursal en el centro,
donde vendes bultos pequeños, la parte de ferretería, por ejemplo, y tomás pedidos, pero vos tenés un centro de acopio en las afueras. Entonces tenés que, qué sé yo, no te digo que no tengas bolsa de cemento, porque algún cliente te puede venir en camioneta, ¿no? Pero el grueso no está ahí, está afuera. Entonces llega un pedido que necesitan 20 bolsas de cemento, 10 toneladas de arena, 2 toneladas de piedra, cal, etcétera. Bueno, eso todo se carga en la planta que está en las afueras. Eso suele ser habitual, hasta en los mismos pueblos, ¿eh? No hace falta que sea una ciudad muy grande. Porque, por ejemplo, el precio del metro cuadrado de tierra que yo quiero comprar no es lo mismo en el centro que en las afueras. El alquiler tampoco. Y ni que hablar la comodidad que hay después para que maniobren camiones. ¿Entienden? Entonces, no son negocios que necesitan una alta exposición en pleno centro. No así las concesionarias. Fíjense generalmente las concesionarias por dónde están. Suelen estar en avenidas, pero no en pleno centro. Necesitan alta visibilidad. Que el que pasa, digamos, note. Las concesionarias de lancha también. Son productos que evidentemente entran por los ojos. Y a lo mejor vos no tenías idea del producto y hace que te acerques a averiguar, a consultar. Con el 9 dice: la empresa, compuesta por 2 socios, se dedica a la venta de artículos de librería para estudiantes universitarios y realizan las siguientes operaciones: compra de un local para la venta de los artículos de librería, adquisición de 2 pasajes de avión para el socio A y su novia, se venden artículos al gobierno de la provincia de Formosa, el socio B sufre un accidente de tránsito con su automóvil particular, la persona que lo chocó envía la denuncia pidiendo a la empresa que se haga cargo de los arreglos del automóvil. Entonces dice: ¿a qué ente, socios u organización corresponden cada una de las operaciones mencionadas anteriormente? El primero es la compra del local para la venta de los artículos de librería, es decir, están buscando un lugar donde instalarse. Entonces esa operación es de la empresa. Adquisición de los pasajes de avión para el socio y su novia. Y, bueno, y depende de cuál sea El el motivo. sentido o, digamos, el motivo de ese viaje. Si es por... Exacto. Ocio o placer. Ujú. Entonces, en muchas situaciones hay veces que se mezcla, obviamente, pero en esencia, ahí el pasaje se tendría que hacer cargo la empresa, si es por viaje, pero uno de los pasajes, no los dos. El otro tiene que pagar el socio de su bolsillo. Y ni que hablar si el viaje es definitivamente por placer. Se venden artículos al gobierno de la provincia de Formosa. Ahí se entiende que son artículos, digamos, de la empresa. Entonces es una actividad de la empresa. Y en el último, el accidente. Si está en horario laboral o el vehículo está a disposición de la empresa, corresponde a la empresa. Caso contrario, es un problema particular. Fíjense que eso suelen ser situaciones que se plantean con los trabajadores también. La RT, si estás en horario laboral, si cubre o no. Suele pasar eso. Exacto.
en el trayecto al trabajo. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque si en el horario en el que yo habitualmente concurro a dictar clase a la UTN me pasa algo, se supone que la RT cubre. Ahora, yo vivo en Resistencia, pero no sé, y la UTN está en Resistencia, pero el inconveniente lo tuve en Formosa, en Corrientes. Es más difícil ahí justificar de que yo estaba concurriendo a trabajar. ¿Entienden? No es que siempre podés decir, no, estaba yendo a trabajar. Y bueno, ¿y cómo justificás? ¿Sos de Resistencia? ¿La facultad está en Resistencia? Sí, bueno, tuve que venir a la mañana a hacer no sé qué cosa, o tuve que ir por la uni a dictar una clase a Corrientes, y de Corrientes me estaba cruzando a la Facultad Regional Resistencia. Entonces ahí sí hay es como que tengo una RT para una situación y para la otra. Porque los seguros no crean de que agachan la cabeza y pagan porque sí, ¿eh? Más de una vez te van a buscar todas las vueltas posibles para desentenderse del problema. Después les dice ya en el práctico 2, todos los siguientes conceptos, determine cuál corresponde a contabilidad y a sistema de información contable, justifique la respuesta. Es un conjunto de procesos y procedimientos que toma los datos generados por eventos económicos que afectan al ente y en el marco de ciertas normas muestran las variaciones patrimoniales sufridas en dicho ente. Y es la disciplina técnica que a partir del procesamiento de datos sobre la composición y evolución del patrimonio de un ente, los bienes de propiedad de terceros en su poder y ciertas contingencias, produce información para la toma de decisiones de administradores y terceros interesados, y para la vigilancia sobre los recursos y obligaciones del ente. El primero habla más bien de un sistema de información y el segundo de la contabilidad. Ya la contabilidad forma parte del sistema de información, no es toda la información. Provee información puntualmente, en este caso, para hacer un seguimiento y tener idea de cuál es el patrimonio, cómo evoluciona, cómo se lo está utilizando. Profe, Sí. ese práctico que está usted del 2, digamos, ese no estaba en el Word que pasó la profesora. Directamente ya salta al práctico 2, pero ya de economía de la empresa. O sea, ¿Y qué es? comienza con los elementos patrimoniales. ¿No hace referencia a la información contable? Dice conceptos básicos de los recursos y su fuente de financiación. Y luego salta a los elementos patrimoniales y dice uno, llenar los espacios vacíos en blanco con los conceptos que correspondan. Que habla de activo y pasivo. Sí. Bueno, que está ahí, por eso eso es, lo de activo y pasivo es trasladar únicamente las definiciones. El tema acá que entiendan es básicamente, más allá de repetir una definición, que no digo que sea importante, pero en la universidad por ahí no, o sea, a mí no me cierra eso de repetir como loro. Esto sí, el activo tiene que ser igual al pasivo en patrimonio neto, eso es el ABC de la contabilidad. ¿Sí? Porque te está diciendo, más allá de cuál es la guía que tienen ustedes, o si la actividad, porque en esencia me están diciendo más o menos lo mismo planteado de otra manera, que el activo, que es la parte izquierda, todos los recursos están financiados de alguna manera, que es toda la parte derecha, que te está diciendo cómo se financia. Porque para llevar a cabo una determinada actividad no hace falta que yo tenga todo. Hay financiamiento ajeno, que es el pasivo. El patrimonio neto es la diferencia que va a quedar entre activo y pasivo. Y eso no hace falta que sea
una empresa, una entidad, ustedes mismos el día de mañana, no sé si hablaba con ustedes o con el otro grupo, tienen la posibilidad de conseguir un trabajo relativamente bueno al poco tiempo de recibirse. Vamos a suponer al día de hoy ganan 1,5 millones. Empiezan a trabajar ganando 1,5 millones. Alquilan y llega el momento que dicen, bueno, yo quiero comprar mi casa. Tengo unos ahorros. Claro, van, averiguan cuánto cuesta una casa o un departamento y dicen, sí, la verdad que me esforcé bastante, pero estoy a años luz de eso. Vamos a suponer, juntaron $10.000 y el departamento vale $60.000, el que vieron. Que $60.000 no es un disparate, ¿eh? Para el precio de una propiedad. No es la más barata, pero tampoco es de las más caras. Entonces le faltan 50.000 todavía. ¿Cómo hago? Bueno, Un crédito. exacto. El activo es lo que yo tengo. Va a ser mi departamento. Y después hay que ver cómo financié. Pasivo y patrimonio neto. Incluso en una situación incluso más diaria de por ahí una tarjeta de créditos, tener una tarjeta de crédito, comprar algo y le debo todavía, sería tener un pasivo, sin Claro, ser una empresa, digamos. sí. Es decir, sobre todo cuando adquiero bienes en cuotas. Claro, claro, en ese sentido sí. Claro, compré un celular y lo pacté en 6 cuotas. El celular ya es mío. ¿Sí? El celular vale, no sé, 300.000 pesos. Y lo voy a pagar en 6 cuotas de 50. Entonces, el pasivo es la parte que está siendo financiada por el tercero. Que ahí tienen que entender que ustedes estén endeudados no quiere decir de que están hasta el cuello, ¿no? No es mala palabra endeudarse, siempre y cuando estén al día con los pagos. Entonces, yo reconozco de que lo compré financiado. Si yo todos los meses tengo para pagar la cuota, yo cumplo, yo estoy cumpliendo. Y no corro ningún riesgo de que alguien venga y me apure de que no, de que hay que pagar. No, porque acá el acuerdo fue de que esto se iba a pagar en tantas cuotas. Y si yo estoy al día con las cuotas, yo estoy en regla. Los problemas se generan para las empresas, por eso habíamos visto en el siguiente práctico el tema de la liquidez. Yo puedo tener o sea, ser solvente. Mi activo es considerablemente más alto que el pasivo. Pero a mí me interesa también de que los bienes que tenga sean líquidos. Porque cuando caen los vencimientos, por lo general eso se paga con plata, con dinero. Y si yo ahí tengo problemas, esos problemas pueden conllevar a algunos más graves. Porque cuando yo me empiezo a atrasar con los pagos, con las cuotas, ahí sí el acreedor, hay que ver qué dicen las cláusulas, ¿no? Pero muchas veces lo autorizan a venir y reclamar el pago del total de la deuda. Entonces yo me atrasé por un par de pagos y resulta que se me viene una montaña de vencimientos de encima. Pero mientras estén al día con los pagos, el pasivo en sí mismo no es motivo de preocupación. Profe, si uno tiene una empresa comercial Ujú. y tiene productos para venta, cuando uno está haciendo el activo, ¿el producto suma al precio que uno lo compró o al precio que uno lo vendería? No, entra al precio de costo. Al precio de costo. Entonces yo compro yerba a 1.000 pesos el kilo. En mi inventario, como bienes de cambio, están por 1.000 pesos. Después cuando yo lo venda, vamos a suponer lo vendo en 1.500, yo voy a registrar la venta por 1.500. ¿Se acuerdan cómo habíamos armado la clase pasada? Sí, sí. Venta por 1.500. Costo de ventas 1.000. Y ahí me deja, se llama contribución marginal, ese resultado o resultado bruto, me está dejando 500 pesos.
que falta deducir ahí todo lo que son gastos. Pero vos lo ingresás a tu patrimonio por el valor de costo. Porque el valor de venta lo va a adquirir recién cuando lo vendas. No antes. Ese es el problema que se genera muchas veces cuando se presentan liquidaciones de impuestos, por ejemplo, los bienes personales, y la tabla que tiene AFIP, Arca ahora, para el valor de los rodados, de los vehículos, está muy cerca al valor de mercado. En algunos casos, digamos, es bastante generosa. Entonces, el chiste común es, te conviene venderle tus autos a AFIP, porque la tasación que tiene la evaluación, vos decís, che, pero yo no sé si el mercado me va a pagar esto. Lo tengo que vender bien vendido para venderlo a este precio. Claro, Claro, ¿cuál es? un vehículo cuando se suele poner en calle pierde gran valor, pero te lo toman como si fuese que saca cero, digamos. Sí, no, pero vamos a suponer de que ni siquiera es 0 kilómetros. Un auto que tiene 10 años de antigüedad y que el valor, según revista, está en 12 y medio, vamos a suponer. Y para FIP figura 12 y medio. Y vos decís, ¿y lo puedo vender en 12 y medio? Y sí, tal vez sí lo vas a vender en 12 y medio. Aparece un loco con toda la plata junta, lo quiere y bueno, se lo lleva. Pero tal vez el valor más adecuado va a ser 11. ¿Entienden? No, para FIP vale 12 y medio. Entonces yo le decía a FIP, bueno, cómpramelo. A FIP no le interesa comprarte tu auto. A FIP le interesa poner un valor lo más alto posible porque te va a cobrar un impuesto en función a ese valor. Por eso me conviene que el valor sea lo más cercano al mercado, pero de ahí más bien para arriba. Pero lo correcto entonces, lo que tienen que hacer es ingresarlo por el valor de costo. Acá tienen después, ¿no les da un cuadro para analizar variaciones patrimoniales? No, nos da un cuadro solamente con distintos elementos patrimoniales y ahí nos dice si colocar si es activo o pasivo. Bien, ¿quieren proyectar ustedes eso? A ver, voy a cortar mi proyección. ¿Pueden compartir? ¿O está bloqueada esa función? Ya voy, profe. Bien. ¿Se ve? Todavía no. Ahí está. Ahí va. Esto era acá cambiado ya. Que usted tenía que Ujú. olvidar. Sí, que la primera parte los hace transcribir definiciones, digamos. Y luego tenemos ese cuadro. Bien, ¿vos podés ampliar un poco el tamaño de la fuente? Así se lee mejor. Ahí. Entonces les dice, existencia de bienes para la venta a terceros. ¿Qué es? Un activo. Eso nomás tienen que clasificar, ¿no? Si es activo o pasivo. Sí, Sí, Bien. Moldes y matrices para la producción de artículos destinados para la venta. activo. Activo. Programa de computación desarrollado por los empleados de la empresa. Activo. es un Activo. activo. Claro, porque eso puede desarrollar eh, la- la- la-
los propios operarios, hay veces que tienen un departamento para eso, o lo pueden comprar, provisto por un tercero. Importe que se encuentra pendiente de pago a otra empresa por compra de mercaderías. Pasivo. Eso es un pasivo, exacto, una deuda. Importe que se encuentra depositado en cuenta corriente de la empresa en el Banco Galicia. Activo. Activo. Pagaré firmado por un cliente. Es un activo. Un activo. Un activo porque es un derecho, exacto. Claro. No me pagó. La diferencia es que no es de palabra únicamente. Hay un documento. Exacto, lo hice firmar un documento. Quiero tener un poco más de garantía de que me va a cumplir. Importes a cobrar a nuestros clientes por ventas realizadas a plazo. Es un Activo también. activo. Es un cobro. Activo, exacto. Ahí, perdón, antes de pasar a la otra, vamos a suponer que dice importes no a cobrar, importes cobrados a nuestros clientes por trabajos a realizar. ¿Me siguieron? Sí. Importes cobrados a clientes por trabajos a realizar. No sería ya pasivo porque ahí ya estoy en. O sea, le debo el trabajo todavía al cliente. Exacto. Y es activo por lo que cobraste. Porque el cliente al pagarte, ¿qué te está dando? Plata. Ujú. ¿Entendés? Entonces tu caja va a aumentar. Pero a su vez vos estás reconociendo que tenés una deuda con él. Porque yo todavía no empecé a trabajar en eso. Entonces ahí sería activo y pasivo. Bien, moto de propiedad de la empresa para realizar repartos. Activo. Activo. Importe adeudado por la empresa en concepto de impuestos. Pasivo. Pasivo, porque se ve que el hecho generador ya está devengado. Anticipo dado a un empleado a cuenta de su sueldo. Es un activo. Es un activo, exacto, porque le adelanté el sueldo. Sí, y a su vez me disminuyó el activo porque obviamente le tuve que haber pagado con caja. No, pero él me debe ahora su mes de trabajo, digamos, por decirlo de alguna forma. Exacto, exacto, porque generalmente los sueldos, ¿cómo se pagan? A periodo vencido. Ujú. Vamos a suponer, hoy estamos a día 10 y yo ya estoy apretado. Entonces voy, pido un adelanto. A fin de mes yo voy a cobrar menos porque me van a descontar esto que me están adelantando. Entonces, para la empresa, eso es un activo. Me da plata, disminuye el activo, pero a su vez aumenta el activo de ellos al considerarlo como un derecho que tienen sobre mí. Después que dice servicio de limpieza prestados por terceros durante el mes anterior y aún no pagado. Pasivo. Pasivo. Pagaré firmado por la empresa a un acreedor. Pasivo. Es un pasivo. Ujú. Importe adeudado a los empleados en concepto de sueldos. Pasivo. Pasivo. ¿Cuántos días tiene la empresa para pagar? Había dicho que había como una ley, ¿no? Sí, la ley, el marco general se llama Ley de Contratos de Trabajo. Ujú. Y eso fija para los sueldos que son mensualizados, Hasta una cantidad de días hábiles era, ¿no? Después del. cuarto día hábil Mm. del mes siguiente. Entonces, a partir de ahí yo puedo empezar a tener problemas legales. Entonces, el trabajador hasta el cuarto día hábil no tiene derecho a hacer reclamo, porque la ley me autoriza. Si al quinto día hábil yo no le deposité, fíjense que al quinto día hábil tiene que transcurrir todo el día también, ¿eh? Ahí sí, él al otro día se puede negar a venir a trabajar, hacer jornadas de protesta, reclamo, y está en su derecho. Después que teníamos
costo de un proyecto industrial fracasado. Eso no sería, ahí creo que tuvimos un debate, no sé si era pérdida, creo. Exacto, no es ni activo ni pasivo. Lo habrán mandado a pérdida oportunamente, pero no es ni activo ni pasivo. Importe anticipado a un proveedor para asegurar una futura compra de mercadería. Es un activo. Es un activo, exacto. Después que dice edificio. Edificio con su terreno destinado a las oficinas administrativas de la empresa, de propiedad de la empresa. ¿Activo? Activo. ¿Y si es alquilado? Pasivo. No, no es nada. Si vos estás en un edificio alquilado, no forma parte de tu patrimonio, sino es tuyo. Todos los meses vas a tener que pagar un alquiler, o periódicamente, porque no necesariamente se paga mes a mes. Claro. Pero en la estructura contable no. Si el edificio es ajeno, el inmueble es ajeno, no forma parte de tu patrimonio. Lo que sería pasivo podría relacionado sería monto a pagar correspondiente al alquiler, digamos, eso sería ahí el Claro, pasivo, Ah, eso sí, iba. Justo. claro, no el si es que edificio. vos tenés alquileres impagos, eso sí es el pasivo. Sí, bien. Existencia de mercaderías en el depósito recibida en consignación. Eso no sería un pasivo. No es ni uno ni otro. Exacto, porque no. En consignación quiere decir de que vos lo tenés, si la vendés bien y tenés que rendirle cuenta, pero no es tuya. Porque pasivo sería si la tengo pero no la pagué todavía, pero en realidad, ¿sabes qué? No la pagué, pero tampoco es mía. Está en consignación. Muchas veces los bares, los restaurantes trabajan de esa manera. En lugar de comprar la bebida, se la dejan en consignación. Por eso es que, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de las notas, de los informes? Se suele hacer esa aclaración cuando hay bienes en consignación. Hay veces que vos ves de que hay muchos bienes. Sí, pero tal vez, ojo, que no son todos de la empresa, ¿eh? Las concesionarias de autos. Como Todos los Mercado autos. Libre sería, profe. No, está bien. Lo que pasa es que Mercado Libre no es que la tiene la mercadería. Mercado Libre es un intermediador entre la oferta y la demanda. Pero ellos no tienen los bienes ellos físicamente. Pero ustedes van a una concesionaria de autos, usados sobre todo. ¿Y ustedes saben de quién son todos esos autos usados? Ustedes dicen, están en la concesionaria, deben ser de la concesionaria. Sí, muchos sí, pero tal vez no todos. ¿Por qué? Y porque a lo mejor yo soy un cliente habitual de la concesionaria y le estoy pidiendo, che, vos sabés que me está costando vender este, y tráelo. ¿Entendés? Lo mostramos, lo ofrecemos. ¿Dónde hay más chances de que aparezca un comprador de auto usado? ¿En mi casa o en una agencia de autos? Y en la agencia de autos hay más chances. Pero la agencia tal vez no me lo compró, lo tiene en consignación. Eso no quiere decir que labure gratis, que me va a cobrar una comisión, no sé, ya veremos cómo arregla, pero el auto no me lo compra. Si se vende, se vende. Y yo te aviso. ¿Entienden? Entonces ustedes tienen que anotar eso cuando exponen la información contable, porque los riesgos existen. ¿Y si el auto se estropea? ¿Y si hay un accidente entre los autos, un incendio, no sé? ¿Quién se hace cargo?
¿Entienden? Entonces, acuérdense que la información tiene que estar disponible para uso interno, externo. Hay mucha gente que no está en ese día a día. Bueno, tienen que informar, tienen que dar a conocer. Bien, después que dice, identifique cuáles de los siguientes elementos del patrimonio neto que se enuncien a continuación pueden ser reconocidos como ingresos, gastos, ganancias, pérdidas, capital. En caso de no corresponder a ninguno de ellos, fundamente la respuesta. Venta de bienes al contado. ¿Qué es? Y puede ser un ingreso si son bienes de cambio. Es ingreso, exacto. Ingreso. ¿Y si en lugar de ser al contado es financiado? Y también entraría dentro de los Exacto. ingresos. Sí, 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 no, sí. no, Crédito. no, ingreso, recuerden. Lo que está relacionado con la actividad de la empresa es ingreso o gasto. Y lo que se debe a hechos del contexto, fortuitos, pero que impactan sobre mí, esos son ganancias o pérdidas. Y los ingresos o gastos van más allá de que cobren o paguen, ¿eh? Yo vendí, listo, eso es un ingreso. No hace falta aclarar si cobré o no cobré. La contrapartida siempre es activo. Si yo cobré, es la caja. Y si no cobré, es un crédito que tengo. Intereses por la financiación de compras a plazo. Un gasto. Como un gasto, exacto. Alquileres provenientes por el uso de bienes de terceros. Gasto. Gasto. Aumento de la cotización de la moneda extranjera que posee la empresa. Una ganancia. Ganancia. Ganancia, exacto. Ahí es una ganancia. ¿Se dan cuenta? Eso es un hecho del contexto. Obviamente que el que compra dólares, porque ahí el ejemplo típico es aumento de la cotización de la tenencia de moneda extranjera. ¿Y qué moneda extranjera es el ejemplo típico en Argentina? El dólar. El que compra dólares lo hace con el ánimo de decir, ojalá caiga su precio. No sé, por lo mínimo que se mantenga para no perder y después Y que caiga. claro, ¿entienden? Pero en última instancia no depende de ustedes. Ustedes especulan de que lo están comprando barato, de que va a subir, pero puede caer. Bueno, está bien, mi ánimo no era que caiga, pero lo que voy es, no depende de mí. Costos de seguro, papelería, publicidad, impuestos, etcétera. Gasto. Gasto indirecto. Gasto, gasto. Bienes deteriorados por siniestros. ¿Pérdida sería? Pérdida, exacto. Útiles de oficina adquiridos para ser consumidos en varios periodos. Gasto. No, en realidad ese caso es un poquito más complicado porque eso es un activo. ¿Por qué? Las empresas habitualmente tienen gastos de oficina. Entonces compran resmas de papel, tinta, viromes, etc. Si yo ya hago, o sea, una provisión pensando en 2, 3 años, eso es un activo. Y a medida que lo voy consumiendo, es un gasto. ¿Me siguieron? Sí, sí, sí. ¿Podría repetir, profe? Sí.
compraron grasa, supónganse. Y compraron grasa como para tener por bastante tiempo. Vamos a suponer que compran el equivalente a 3 ejercicios anuales. ¿Y por qué compraste tanta? Y bueno, me hacían precio por cantidad. Aproveché una oferta. La grasa no tiene el inconveniente del aceite, ¿no? Vieron que el aceite pierde viscosidad con el tiempo, pero con la grasa no pasa eso. ¿O sí? O sea, es un producto que tiene vencimiento. Hasta donde tengo entendido, no. Bueno, entonces, compré. Eso es un activo. A medida que lo voy usando, eso es un gasto. Porque yo no estoy por usar todo de una, ¿eh? De hecho, repito, se me fue la mano con la cantidad que compré. Como cuando van al mayorista y aprovechan que el arroz está en promoción y se compran el bolsón de 10 kilos de arroz. Entonces yo tengo el inventario en mi casa, en la alacena, una buena cantidad de arroz, que a lo mejor me está por llevar un año y medio consumirlo. Bueno, todo eso es un activo. A medida que yo voy consumiendo, es un gasto. Pero ahí como está redactado entonces, no es ninguno. Porque dice que es para ser consumido en varios periodos. Lo que consumen en este periodo es un gasto. Pero lo que excede a este periodo queda activado. No queda activado significa que queda como activo. Dice después obligaciones que pueden resultar de un juicio con AFIP que se estima perder, pero cuyo monto aún no puede ser determinado con certeza. Y eso no es nada, profe. Pues no sabemos No, el monto. exacto. Claro, eso se llama contingencia, porque es una situación que se puede presentar o no. Está dentro de las probabilidades, pero no saben si se va a presentar concretamente. Vieron cuando viene por ahí el tiempo, amenaza, que y vos por las dudas cerrás todas las ventanas, te asegurás porque no venga un temporal. Si no pasa, mejor. El tema es si pasa, tratar de estar lo más prevenido posible. Hasta que no acontezca no es nada. Aporte de los socios. ¿Una ganancia como una donación? ¿Capital? No, ¿Capital puede ser, profe? capital. Ojo, no es una donación, ¿eh? Los socios no están poniendo plata de manera desinteresada. Los socios ponen guita para ganar, para ¿Sería un cobrar. ingreso? No, porque esa no es la actividad principal. Ustedes no van a hacer una empresa para aportar capital. Pues si no, a la empresa siempre le va a ir bien. Hay que poner plata nomás. No, yo pongo plata para armar un negocio. Después el negocio tiene que funcionar solo. Es más, el negocio me tiene que dar plata a mí, no yo al negocio. El tema es que sin los aportes de capital al inicio no existe el negocio. Entonces, eso es capital. ¿Vieron que figuraba una quinta cuenta allá arriba que decía capital? Bueno, eso es capital. El aporte de los socios. Venta de servicios a plazo. Ingreso. Ingreso, exacto. Donación de maquinarias a la empresa. Ahí sí, ahí sí sería ganancia. Eso es una ganancia, exacto. Honorarios por servicios profesionales de terceros. ¿Gasto? Gasto.
Costo de los bienes vendidos. Gasto también, ¿o no? Gasto también. Exacto. Sí. Bueno, ahí no vamos a ver tantas, vamos a ver algunas a manera de ejemplo. Tienen que pensar en actividades y que generen aumento de activo y aumento de pasivo. Y que me fíe en mercadería. Exacto. Bien. Sí. Me prestan plata o en este caso me están fiando mercadería. Aumenta el activo, pero también aumenta mi deuda. Aumento de gastos y aumento de pasivo. ¿De qué se les ocurre? Se generó el alquiler y no lo pagaron. Es un gasto. O los sueldos están impagos. Ya se generó el gasto y no lo pagaron. Aumento de activo y aumento de capital. Tuvieron uno recién ahí que habíamos mencionado, uno de los últimos. El aporte de los socios. Exacto, el Una aporte de los inversión. socios. Claro, el aporte de los socios es un aumento de activo y aumento de capital. Puede aportar plata, puede aportar bienes, no importa, aporta algo. Es un aumento de ambos, de activo y de capital. Aumento de activo y aumento de ingresos. Una venta. Una venta, exacto. De contado o a crédito, no importa. Si es de contado, entra a caja como activo. Y si es financiado, aumentan los derechos a cobrar, créditos. Y es un ingreso. Disminución de activo y de pasivo. ¿Pagar una deuda? Pagar una deuda. Exacto. Bien. Y el otro dice disminución de activo y de capital. Y dejar una, no sé, un terreno como parte de pago, ¿puede ser? No, ojo porque es más complicado. Hay una disminución de capital. La cuenta capital no se toca mucho en las transacciones. Entonces, esto puede ser un socio, por ejemplo, que se quiere abrir y se quiere retirar. Y van a tener que poner efectivo tal vez, pero se achica el capital social también. Después que dice, ¿cuán largo es esto, che? Creo que acá están todos los prácticos de todo, digamos. De toda la materia, de toda la historia. Sí, me parece que es ¿Eh? en un solo archivo está todo. Son 8 del trabajo 2. Y después ya Ah, van. 8, quedan 2. Bien. ¿Podrías ampliar el tamaño de la fuente, por favor? Ahí. Identificar la variación patrimonial que corresponde a cada una de las operaciones que se detallan. Relaciona las operaciones de la izquierda con las distintas opciones de la segunda columna. Pago en efectivo a un proveedor. ¿Qué es? ¿Más activo o menos activo? Sería menos activo. Menos activo, exacto. Compra de bienes para la venta a plazo.
Y puede ser que se registre que aumenten los activos, pero también hicimos un gasto en eso. Aumentan los activos. Aumentan los activos. Exacto. No dice cómo pagan, porque la venta va a ser a plazo. Compra de bienes, dice. Es más, aumenta el activo. Firma un pagaré para documentar una deuda en cuenta corriente. Mayor pasivo, más pasivo. Mayor, sí, más pasivo. Bien. Pago en efectivo de la factura de luz que adeudaba. No entiendo cómo está escrito ahí, porque ninguna de Sí, esas dos opciones sí, es. sería disminuye el activo, pero disminuye el pasivo también. Exacto, y los dos dicen que aumentan. Sí, disminuyen los dos. Vende mercadería al contado. Aumenta el activo. Sí, disminuye también el activo, ¿eh? Las dos cosas es. Aumenta el activo, pero también disminuye el activo. ¿Por qué? Porque la La mercadería que vende, mercadería. ¿de dónde salen? Del Son las activo. mercaderías que tienen en el inventario, exacto. Compra una computadora pagando con cheque de la empresa. Aumenta el activo y también el pasivo, ¿no? Mm, sí, Disminuye el activo. con cheque, no. Disminuye el activo. Aumenta, no. ¿Por qué disminuye? Compra una computadora, aumenta. Y va a disminuir por el pago, se va a achicar el saldo en el banco, porque la plata de algún lado va a aparecer, pagaron con un cheque. Renovación de un pagaré de nuestra empresa. O sea, es decir que la empresa debe pagar, ¿a eso se refiere? Sí, ¿O a sí, favor de la empresa? nosotros firmamos el pagaré. Ok. Supongo que el pasivo no disminuye ni aumenta porque, bueno, no, ni siquiera pagué o todavía no lo pagué, pero todavía sigo debiéndolo. Entonces, no. Exacto, están renovando. Renovando significa de que hoy vencía y te pido más plazo. Y te voy a firmar otro, obviamente. Obviamente que al firmarte otro, va a ser por un importe más grande. Eso es lo habitual. Entonces podría haber un aumento de pasivo, ¿eh? Porque a lo mejor me están cargando más intereses. Vende mercadería a plazo. Aumento activo y disminución también porque vendo la mercadería. Exacto. Sí. Aumenta, digamos, porque va a entrar caja o van a o créditos. Ah, no, a plazo, dice. Aumentan los créditos. Y disminución de activos por lo que se achican las existencias. El cliente abona en efectivo lo que debía por compras a plazo del punto 9. ¿Qué pasa cuando viene y paga? Aumenta el activo. Aumenta el activo y disminuye el activo. Aumenta el activo porque es caja y disminuyó el crédito. Yo tenía un derecho a cobrarle. Ahora el derecho desapareció porque me pagó, pero tengo plata en la caja.
En ese caso no corresponde mucho con lo que dice el Gustavo. No, por eso no entiendo lo que está escrito ahí de... ¿Esas son las soluciones, supuestamente? No, las opciones. No, esas son las opciones. A la derecha Ah, tenés que esas son... poner las opciones. A la izquierda, perdón. La línea Sí, punteada. no. Pago a un proveedor por una compra anterior hecha a plazo. Dicho de otra manera, le estoy cancelando la deuda. Pago a un proveedor por una compra anterior hecha a plazo. Disminución de pasivo. Y de activo Disminución también. de pasivo. Y de activo porque, exacto, va a salir plata de la caja. Se encuentran pendientes de cobro alquileres a nuestro favor. Eso es un aumento de activo porque tenemos créditos para cobrar, ¿eh? La plata no está, pero yo lo tengo que registrar como un derecho a cobrar. Se adeudan los sueldos del mes. Aumento pasivo. Aumento de pasivo. Pago en efectivo de los sueldos del mes pasado que se adeudan. Una disminución del pasivo y del Y del activo. activo también. Exacto. Disminución del activo y disminución del activo. Profe, una consulta. Ahí en esos puntos, ¿cuánto podría variar el patrimonio neto? Porque vio que hay varias opciones, ponía más o menos patrimonio neto. Sí, pero no termino de entender, digamos, por qué pone esas cosas. Todas las operaciones en las que intervengan cuentas de ingresos o de gastos son variaciones patrimoniales. Por ejemplo, cuando dice vende mercadería a plazo. La venta, dijimos que aumentaba el activo y como contrapartida aumenta el patrimonio. Es un resultado positivo. Escriba la ecuación patrimonial de acuerdo con los siguientes momentos. Al inicio de las actividades. Activo igual a pasivo más patrimonio neto. Profe, ¿se acuerda ahí en el cliente abono en efectivo? Que usted dijo que aumentaba el activo y disminuía el activo. ¿No se mantendría constante nomás el activo? ¿En, en cuál, perdón? En el 10 el cliente abona en efectivo lo que debía por compras a plazo. Ah, sí, Porque, el activo total queda inalterado, ¿eh? claro, queda constante Ha- nomás, sí. Hay un cambio en la composición interna. Disminuye una cuenta y aumenta en la otra, en la misma cuantía. Entonces, cuando yo hago Claro. la suma total, sigue dando lo mismo. ¿Sí? Claro. Sí. O sea, el total de activos no se altera. Después que pide la ecuación patrimonial cuando la empresa ha tenido ingresos y gastos. Y ahí que van a tener. El activo es igual al pasivo, más patrimonio neto, más ingresos, menos gastos. Porque los ingresos y los gastos van a estar dentro del patrimonio neto. Los ingresos lo aumentan, los gastos lo disminuyen. Y después que dice, tilda aquellas afirmaciones que considera que son correctas. Cuando ciertas modificaciones... Ah, claro, ahí ustedes habrán visto, les habrá explicado lo que son operaciones modificativas de las permutativas. ¿O no? O quali y cuantitativas. Es otra manera de llamarlas. Sí, La que vos estaban. mencionaste recién, claro, la que mencionaste recién de que pagaba, perdón, cobraba una venta hecha a crédito, que ustedes decían, sí, pero el activo como tal sigue teniendo el mismo número, es cierto, eso es una operación cuantitativa, perdón, cualitativa.
o también llamada permutativa. Permutan un componente por otro, pero el total no cambia. Permutativa. En cambio, la modificativa sí altera el número total. Por eso se llama cuantitativa también. Entonces acá les dice, cuando ciertas operaciones que realiza la empresa originan ingresos o gastos, se producen variaciones patrimoniales modificativas. Eso es cierto. Porque para que se modifique el patrimonio tienen que aparecer cuentas de ingresos o gastos. Dice, se producen variaciones patrimoniales modificativas cuando aumenta o disminuye el patrimonio neto. También es cierto. El aumento o la disminución del capital producen variaciones patrimoniales modificativas de aumento o disminución del patrimonio neto respectivamente. Sí, pero por lo general se considera modificativa cuando intervienen las cuentas de ingresos o gastos. Es decir, me gusta más la primera definición. Ese es el último. Bien. Estoy ya la parte de... Esto. Bueno, quieren que avancemos un poco controlando lo que hicieron de lo que tenían que... Habíamos empezado a trabajar sobre el final de la clase del práctico 5 o 6 era, ¿no? Déjame que voy a pasar acá ya con la solución, así vamos chequeando. Nosotros estamos... No, acá tengo que venir. Ya habíamos analizado ya una parte, ¿no? Habíamos quedado acá, ¿puede ser? En electricidad. ¿O no? Desde ahí les había pedido que Sí, analicen ustedes. habíamos hecho la depreciación de rodados que estaba anterior a ese. Sí. Bueno, después viene electricidad. ¿Por qué no baja esto? ¿Qué le pasa? ¿Qué pusieron en electricidad? Gasto. Más de uno son discutibles, ¿eh? Porque si la electricidad está directamente relacionado con el costo de producción, eso es un costo, no un gasto. Embalaje, Tendría que ser un costo. sí. Energía. Fíjense que energía y qué cambia con electricidad. O sea, que energía es más genérico en cuanto a fuente. La electricidad es una fuente en particular. Envases. ¿A qué se refería en base, profe? ¿Y el envase? ¿En qué se vende? Yo vendo champú. Ustedes vienen con las manos abiertas, las juntan bien y ahí les cargo el champú y se lo llevan a su casa. Generalmente tenés que venderlo en un envase. Claro, estaba confundiendo con embalaje. ¿Entendés? No, ahí está. ¿Entienden? Los fletes. Fíjense que hay más de uno, repito, que, o sea, es una situación gris, porque como es tan genérico, no dice puntualmente qué industria o qué sector es, lo pueden considerar como uno u otro. Folletería. Ahí sí directamente lo considera como gasto. Fuerza motriz, otra vez, o sea,
Va poniendo sinónimos nomás, porque fuerza motriz, electricidad, energía, son todo medio parecido. Gas, bueno, ya que estamos, ¿no? Falta que ponga leña y... Honorarios generales. Estos son los sueldos. No, honorarios son cuando ustedes contratan servicios de... Los sueldos figuran como sueldos y jornales. Los honorarios generalmente reciben el nombre así para algún profesional. Ustedes, por ejemplo, el día de mañana. No trabajan en relación de dependencia con una empresa. Los contratan por una cuestión en particular, ¿sí? Y le pagan honorarios. Los directores, si es una sociedad anónima, también se llaman honorarios. Entonces lo considera un gasto, no está directamente asociado con el costo de elaborar el producto. El IVA, es decir, impuesto, no es nada. No es costo, no es gasto. Porque el IVA tiene una situación especial, digamos. Tiene un débito y tiene un crédito. O sea, es complicado para explicar dentro de ciencias económicas. Imagínense, digamos, en un curso introductorio para ingeniería. Claro, depende de las operaciones que hizo la empresa para ver si tiene débito o crédito. Y ahí se vería Exacto, el costo. sí. Porque en realidad, eso vos lo que haces es trasladar. El único inconveniente se genera cuando vos operás con alguien que no es responsable inscripto. Ahí se genera el problema. Pero si yo opero siempre con responsables inscriptos, pago IVA, cobro IVA. Y ahí hay que hacer una compensación. A ver, ¿qué pagaste, qué cobraste? Impuestos. Ahí definió impuestos en general. Todos los otros que no son IVA. Y es un gasto. Después pone impuesto inmobiliario particularmente. Intereses pagados. Es un gasto. Después teníamos materia prima, materiales. Esos son directamente costos. Sueldos y cargas sociales. Los pone entre los dos porque obviamente no dice el sueldo y la carga social de quién. Si son de los operarios que están en el proceso productivo, es un costo. Ahora, si es el personal administrativo, es un gasto. Igual con los seguros. Sueldo de jefe de producción. Ahí sí es más claro, es más específico. Entonces, un costo. Sueldo del capataz. Honorarios del ingeniero. ¿Se dan cuenta? Les dije, los profesionales generalmente tienen honorarios. Impuesto a los ingresos brutos, gasto. Combustible. Otra vez volvió a aparecer el combustible, fuerza motriz, energía, etc. Okay. Sueldo de los vendedores, eso era un gasto. El teléfono, también, depende, digamos, en qué sector está. Destrucción del rodado puso. Fíjense que no puso desgaste del rodado. Si es el desgaste del rodado, que es la amortización, puede ser un gasto o un costo, dependiendo de dónde cae. Pero es destrucción. Entonces, ¿qué es? Pérdida. ¿Siguen ahí? Aquí estamos. ¿Sí? Bueno, vamos al último, a ver qué representan los siguientes conceptos. Costo de producción, gasto de administración, gasto de comercialización, gasto de financiación. Complete el siguiente cuadro colocando según corresponda producción, comercialización, administración, financiación. Alquiler de oficina. Casi todas las letras le puso, salvo financiación. Le puso producción, comercialización, administración. O sea, es más de lo mismo otra vez, depende de la función de la oficina. El depósito, otra vez similar. Amortización de las máquinas. No puso de los bienes de uso en general, puso de las máquinas.
Entonces lo asocia más directamente con producción. Amortización de las oficinas, siempre y cuando las oficinas sean nuestras, obviamente, ¿eh? Entonces, producción, comercialización, administración. Cargas sociales están relacionadas con los sueldos. Entonces, va con los tres sectores, porque no aclaro obviamente de qué personal. Comisiones bancarias, lo pone como administración, pero puede ser más bien financiero. Comisiones sobre las ventas, lo pone con comercialización. Depreciación de rodados. A diferencia de las máquinas, los rodados no sabemos dónde están asignados. Energía, con producción. Fletes, con comercialización. La fuerza Claro, motriz. el Sí, depreciación de perdón. rodado podría ser de producción, por ejemplo, si fuésemos una empresa de logística. No, porque a lo mejor ahí vos también rodados, dice, nada más. Mm, Puede haber vehículos de reparto, claro. Mm. ¿sí? Puede haber, no sé, depende del tamaño de la empresa, pueden ser vehículos que están asignados a personal ejecutivo de nivel elevado. Entonces puede ser gastos de administración porque la empresa provee movilidad. Entonces son gastos de administración. Fuerza motriz lo pone en producción. El gas, también hay que ver qué está alimentando el gas. Honorarios generales, no aclaró absolutamente nada. Entonces va en los tres sectores. Sueldos y jornales, otra vez. No dijo que es del capataz o del operario, sino sueldos y jornales. Van en los tres sectores. Impuesto inmobiliario también es un gasto. Los ingresos brutos, comercialización. Materias primas, ahí sí está relacionado directamente con producción. Donde creo que se me fue el... Intereses pagados, financiamiento. Agua, también, es genérico. Lo manda a los tres sectores. Repuestos de las maquinarias. Las maquinarias sí están destinadas al sector productivo. Amortización de rodados, otra vez, los tres sectores. Sueldo del capataz. Y sí, el capataz no es administrativo, está en el sector producción. Retiros del propietario, es decir, el dueño. ¿Para qué tiene todo esto? Y el ánimo era lucrar, ganar. Bueno, una parte de lo que gana lo retira. No es costo, ni gasto, ni pérdida. Sueldos administrativos, ahí es bien específico, aclaró qué sueldos son, por eso es administración. Y seguros de transporte, otra vez. Así como la depreciación de los vehículos, si no me aclaras a dónde están, y los seguros lo mismo. Y van para los tres sectores. Estamos, hasta ahí llega, ¿no? Sí, ¿O profe. hay otro práctico? Sí. ¿Sí? Bien, ¿quedó claro entonces hasta acá? Sí, profe, bastante bien. Bueno, escuchen, vamos a quedar de la siguiente manera. Yo les aviso por el grupo, si es que estoy demorado ahora con la reunión, yo no sé por qué la facultad me pone una reunión un día que sabe que tengo clase, y porque el parcial entraría hasta acá. Queda por ver cómo les viene mejor a ustedes. El examen dura alrededor de, no me acuerdo si eran 40 minutos, una hora, no mucho más que eso. El jueves que viene no hay clase, porque es Jueves Santo. Tendríamos el otro jueves, de acá a 15 días.
¿A ustedes les vendría bien hacer el examen? Entramos a las 3. Supónganse la primera media hora, si ustedes quieren, si tienen dudas de último momento, hacemos un repaso rápido, pero un repaso rápido no es abarcativo, tienen que ser dudas puntuales. Y dejamos el examen 3:30 de la tarde. Sí, profe, está Sí, bien. profe. ¿Les parece bien? Por mí bien. Bien, y en ese caso me parece que haríamos eso y no sé si da después para tener clase, prefiero cortar y ese día los libero. Así que quedamos en principio en contacto, que yo les aviso ahora, en un rato, cómo viene lo de mi reunión. De última, a lo mejor, en lugar de las 8 menos cuarto, nos conectamos, no sé, a las 8. ¿Sí? O 8:15, no sé. Porque aparte yo ya voy a empezar a adelantar tema. Así que tampoco es que pienso avanzar mucho. Porque habiendo terminado esto, viene la parte sí propiamente de economía. Así que quedamos, chicos, entonces, que les aviso en un rato. Toma, profe. Profesor, Bueno, toma profe. nota. Perfecto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Sí, profe, chao, profe. Hasta luego, profe.